Mi historia de parálisis del sueño. Esta experiencia me ha hecho perder el sueño casi todos los días. En algún contexto, actualmente soy un hombre de 20 años con problemas para dormir, problemas que nunca tuve antes de mi experiencia y probablemente nunca volveré a dormir igual. Más contexto, en el momento de este incidente, yo tenía 16 años y fue durante el verano escolar en Georgia. Me había acostado temprano esa noche porque había estado trabajando para mi papá antes en su negocio, que por supuesto es mucho trabajo manual, así que estaba bastante cansado. No quería nada más que dormir más de 8 horas y relajarme al día siguiente. Dicho esto, me quedé dormido bastante rápido y estaba disfrutando de un sueño agradable cuando, de repente, me desperté. Cuando me desperté, ya me sentía como si hubiera estado despierto por un tiempo, lleno de energía por alguna razón. Intenté moverme para posiblemente ver si mi cuerpo me estaba diciendo que fuera al baño. No pude moverme. Mis ojos estaban abiertos, estoy completamente consciente y puedo pensar con claridad, pero ningún otro movimiento que el de mis ojos. Genial, pensé, parálisis del sueño. Esta no fue mi primera experiencia de parálisis del sueño de ninguna manera, así que no estaba preocupada ni nada, tan tranquila como puede estar. Empecé a buscar en mi habitación, esperando a que se me pasara el efecto. Mi habitación es bastante espaciosa y, como información adicional, duermo frente a la puerta que da a mi habitación y la puerta que da al baño. Mi cama está entre dos ventanas y mi armario está a la derecha de mi cama. Más allá de la ventana, observé mi habitación por aburrimiento y curiosidad. Miré mi puerta y luego la puerta del baño, pero luego, al lado de la puerta del baño, hay una esquina y se veía muy oscuro, más oscuro de lo normal. No es que verifique qué tan oscuro está de todos modos, pero parecía demasiado más oscuro que el resto de la habitación. Miré fijamente durante un par de segundos, y cuando me di cuenta de que la oscuridad comienza a cambiar, algo comenzó a moverse. Solo lo miré, sin miedo, preguntándome qué era, pero no tardé mucho en descubrirlo. La oscuridad debido a una forma, una con una cabeza parecida a un ciervo y lentamente se deslizó hacia mí. Me incliné y nos miramos, no tenía miedo, sabía que mi cuerpo todavía estaba dormido y pensé que era genial cómo proyectaba este ser a través de mis ojos. Lo miré, estudiándolo. Recuperé el control de mi cuello y mi boca de repente, pero mi torso y abajo todavía estaban en trance. Decidí hablarle, y probablemente fue lo peor que pude haber dicho. Tú no eres real, le dije a esta criatura oscura. Pensé que era divertido por alguna razón, pero hizo que la cosa se moviera. Acercó su cara a la mía y vi que una mano y un brazo salían de su cuerpo y se dirigía lentamente hacia mi cuello. Estaba tranquilo, preguntándome si este sería el último acto de mi sueño de parálisis del sueño. Alcanzó mi cuello e hizo algo para lo que no estaba preparado. Me tocó, esta criatura oscura, me tocó. Empecé a entrar en pánico mientras continuaba envolviendo su mano alrededor de mi cuello. No había tenido miedo hasta ahora y ahora estaba en un encierro total de terror. Agarró mi cuello y comenzó a apretar, sentí que su mano se apretaba más y se hacía cada vez más difícil respirar. Mi cuerpo finalmente entró en lucha y huida y recuperé el control de mis extremidades, estaba a punto de desmayarme y luego le di un buen vistazo a la cara y le di un golpe. Lo atravesó, pero la cosa retrocedió y quedó suspendida en el aire. Luego se disipó lentamente de nuevo en la esquina de la que procedía. Salté y corrí al baño, me eché agua en la cara y mi corazón se hundió. Estoy despierto, dije en voz alta. Miré mi cuello y me detuve aterrorizado, las marcas de los dedos estaban allí, todas blancas por la presión y el estrangulamiento con una sola mano. Me moví y miré mi reloj que estaba en el mostrador, eran solo las 2 a.m. No dormí el resto de la noche, no lo intenté, fui a mi cocina y preparé café. Lo bebí hasta la mañana. Esa es mi historia, tengo más, pero son sueños reales, pero aterradores. Sigo teniendo la misma pesadilla recurrente sobre el hogar de mi infancia. La escuela ha terminado, pero me quedaré después para tratar de poner algo de trabajo extra en mi proyecto. Enciendo la sierra de cinta y corto las piezas finales necesarias para el reloj que estoy construyendo para la clase de carpintería. Una vez que estoy satisfecho, apago la sierra y guardo las piezas para poder terminar de ensamblarlas al día siguiente. Salgo del salón de clases y me dirijo al pasillo. Mi clase de carpintería está en el sótano de la escuela secundaria. Una vez que termina la escuela, la mayoría de las luces se apagan, lo que hace que los pasillos parezcan un vacío y oscuro. Nunca he tenido miedo a la oscuridad, pero incluso estos viejos pasillos hacen que se me erice el vello de los brazos cada vez que me encuentro caminando solo por ellos después de la escuela.
Mientras avanzo por el pasillo, siento que alguien me mira a través de las pequeñas ventanas de las puertas que conducen a las diferentes aulas. Finalmente llego a las escaleras al final del pasillo y subo las escaleras, luego salgo de la escuela por las puertas laterales. Finalmente logro salir, pero me sorprende ver que no queda nadie en la escuela. El estacionamiento donde cientos de estudiantes normalmente esperarían en fila para los autobuses escolares, las calles donde los padres esperarían en sus autos o las aceras donde los estudiantes pasarían horas con sus amigos después de la escuela están todos vacíos. Era como si todos hubieran desaparecido en el aire, convenciéndome de que tal vez perdí la noción del tiempo y me quedé más tiempo del que pretendía. Empiezo a caminar a casa. Me di cuenta de que una niebla espesa se había asentado en el área y apenas podía ver nada más allá de 10 o 15 yardas por delante de mí. Sin embargo, no estaba preocupado, ya que había estado caminando por estas calles toda mi vida y podía ir y venir de la escuela con los ojos cerrados. Solo 2 cuadras por la calle, giro a la derecha, luego otras 3 cuadras y estaría en casa. Mientras camino por la calle, es extraño que incluso las calles parezcan vacías. No hay autos en la carretera, ni mujeres de mediana edad paseando a su perro, ni niños jugando en sus jardines. No hay pájaros cantando, no hay viento, e incluso los árboles están en silencio. Se siente como si fuera la única persona en toda la ciudad. De repente, vuelve esa sensación espeluznante de que alguien me mira fijamente. Me doy la vuelta para asegurarme de que no hay nadie siguiéndome y, por supuesto, no lo hay. Si los hubiera, los habría escuchado a través de todo este silencio. Pero aún así, mis nervios están superándome y empecé a caminar rápido por la calle. 2 cuadras más abajo y doblo a la derecha. Todavía no puedo deshacerme de este sentimiento, así que corro las 3 cuadras restantes hasta mi casa. Al ver mi casa, en lugar de sentirme aliviado, empiezo a entrar más en pánico. La casa se ve tan espeluznante y mi instinto me dice que simplemente pase corriendo y vaya a cualquier otro lugar que no sea la casa. Me estoy cansando de correr, así que me vuelvo a concentrar. Solo unos pocos pasos más y luego estoy en casa. Llego a la puerta principal, giro la perilla de la puerta y luego me despierto. He tenido esta misma pesadilla docenas, tal vez incluso cientos de veces en los últimos 20 años. Es el mismo sueño cada vez. Es normal que las personas sueñen con las casas de su infancia, pero siempre tengo la sensación de que mis sueños son diferentes. Esa casa es diferente. Nos mudamos a esa casa durante el verano antes de que comenzara el 4º grado en la escuela. Antes de mudarnos allí, vivíamos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones. El abuelo falleció antes de que yo naciera, así que la abuela ha vivido con nosotros desde que tengo memoria. La abuela dormía en una habitación del apartamento y mis padres y yo dormíamos en la otra habitación. No era ideal, pero mis padres hicieron que funcionara. Un día después de la escuela, mis padres me sentaron y me dijeron emocionados que compraron una casa y que nos mudaríamos una vez que terminara el año escolar. Aunque estaba en la misma ciudad, nos mudaríamos al lado norte de la ciudad, lo que significaba cambiar de escuela. No me gustaba mucho dejar atrás a todos mis amigos, pero mi mamá me prometió que finalmente podría tener una habitación para mí solo. Verás, tener mi propia habitación siempre ha sido algo que quise toda mi vida. Todos mis amigos tenían su propia habitación o la compartían con un hermano, pero ninguno de ellos compartía una habitación con sus padres como yo. Sus habitaciones estarían llenas de juguetes y figuras de acción. Las paredes estaban decoradas con carteles de las tortugas ninja y varios superhéroes. Dejar atrás a mis amigos fue un pequeño precio a pagar por mi propia habitación. Recuerdo cuando mis padres me enseñaron la casa por primera vez. Según los estándares habituales, era una casa normal en la ciudad. Pero para un niño de 9 años encerrado en un pequeño apartamento toda su vida, parecía una mansión. Era una casa de 2 plantas con 4 habitaciones y 2 baños. El porche delantero proporcionaba la sombra que tanto necesitaba en el verano, e incluso había una gran rampa adjunta al costado del porche que conducía hasta el patio trasero donde mis amigos y yo solíamos pasar el rato en los años venideros. Era todo lo que podía haber soñado y más. Así fue, hasta que di mi primer paso dentro de la casa. La casa se sentía oscura y poco atractiva. La mayoría de las casas modernas tienen un plano de planta abierto con ventanas grandes que dejan entrar mucha luz natural. Esta casa fue construida en la década de 1940. Las habitaciones eran pequeñas y cada habitación se sentía aislada del resto de la casa. La casa no tenía cortinas ni persianas, pero había grandes partes de la casa en las que la luz del sol nunca llegaría.
Mis respuestas de lucha o huida me decían que corriera, pero todos esos sentimientos negativos se fueron por la ventana cuando mi mamá se ofreció a mostrarme mi habitación. Mi habitación estaba arriba y era más pequeña que la habitación que compartía con mis padres en el apartamento. Sin embargo, no importaba, ya que sería todo mío y estaba más emocionado que nunca. El sentimiento desconcertante que tuve antes aún persistía, pero lo atribuía a que estaba en un lugar nuevo y que eventualmente desaparecería. Nunca lo hizo, pero la intensidad del sentimiento se calmó por un tiempo. Los primeros años en la nueva casa fueron fantásticos. Nos acomodamos, arreglé mi habitación como quería e incluso hice nuevos amigos en la escuela. Después de unos años, la casa comenzaba a mostrar signos de desgaste. Había manchas en la alfombra, algunos de los papeles de las paredes comenzaban a despegarse y la casa se sentía desordenada. Mi mamá tomó la decisión ejecutiva de quitarme uno de mis fines de semana con amigos para ayudarla con la limpieza de primavera. Fue durante esta sesión de limpieza de primavera que cometí el mayor error de mi vida. Yo estaba a cargo de limpiar las escaleras que conectaban el primer piso con el segundo piso de la casa. Las escaleras eran de madera y no tenían alfombra, por lo que limpiarlas no debería ser demasiado difícil. Las instrucciones de mi mamá eran barrer las escaleras, luego rociarlas con un limpiador de pisos y limpiarlas. Empecé en la parte inferior y me abrí paso hasta las escaleras. Aproximadamente a la mitad de las escaleras, noté que había algo tallado en uno de los escalones. AH fue tallado en el escalón con un corazón alrededor. Supuse que eran las iniciales de alguien. Yo, de 12 años, pensé que era la cosa más tonta del mundo, así que fui a agarrar mi navaja y taché las iniciales. Inmediatamente, algo se sintió mal. Se sentía como si alguien me estuviera mirando desde los rincones oscuros de la casa. El mismo sentimiento espantoso que recordaba la primera vez que puse un pie en la casa regresó en pleno apogeo. Miré a mi alrededor tratando de ver si mi mamá o mi papá estaban en algún lugar vigilándome para asegurarse de que estaba limpiando las escaleras. Pero nadie estaba allí. Podía escuchar a mi mamá y mi papá limpiando abajo. Aceleré sin entusiasmo por las escaleras restantes y fui a ayudar a mis padres con cualquier otra cosa con la que necesitaran ayuda. Nunca le conté a nadie lo que hice ese día. Unos días después de la limpieza de primavera, ocurrió el primer incidente. No era nada grande o peligroso, solo raro. Mi papá trabajaba en la noche. Su turno empezaba a las 3 de la tarde y no salía hasta la medianoche. Mi mamá me tendría en la cama a las 9 p.m., lo que significaba que mi mamá estaría sola abajo en su habitación durante unas horas antes de que mi papá llegara a casa. Mi mamá estaba en la cama cuando escuchó un ruido proveniente del pasillo frente a su puerta. Parecía que alguien estaba dejando caer una cuenta en el piso de madera. Tic, tic, tic. Tic. Tic, 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 tic. Unos momentos después, lo mismo, tic, tic, tic. Tic. Tic, 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 tic. Mi mamá se levantó, abrió las luces de su habitación y las luces del pasillo. Se quedó allí y escuchó para tratar de ver de dónde venía el sonido. No había nada más que silencio. Después de unos minutos de nada, vuelve a la cama. Luego, tic, tic, mi mamá sube las escaleras y me despierta. Pude ver en su rostro que estaba asustada. Le pregunté qué le pasaba y me contó lo que había estado escuchando. La sigo escaleras abajo y escuchamos. Todo estaba en silencio. Sugerí que apagáramos las luces y veríamos si volvía el sonido, y de nuevo, todo quedó en silencio. Mi mamá finalmente se calmó y dijo que podía volver a dormir. Regresé a mi habitación y trato de volver a dormir. Unos minutos después, escucho a mi mamá subir corriendo las escaleras. Abre mi puerta y me dice que lo escuchó de nuevo. Nunca había visto a mi madre tan aterrorizada en mi vida. Después de ese incidente, mi mamá siempre se había quedado despierta con las luces encendidas hasta que mi papá llegaba del trabajo. Durante el resto de nuestro tiempo viviendo en esa casa, constantemente escuchábamos ruidos extraños y esa sensación de estar siempre vigilados nunca desapareció. Cuando estaba en la escuela, mis padres a menudo escuchaban ruidos en el piso de arriba, como si alguien se estuviera moviendo. Parecía que cuanto más vivíamos allí, más oíamos cosas y más sentíamos que necesitábamos salir de la casa. Eventualmente, escuchar cosas se convirtió en ver cosas. Mis padres estaban fuera un día y solo estábamos yo y mi abuela en casa ese día. Tenía hambre, así que fui a la cocina a prepararme un sándwich. Veo a alguien pasar por la cocina y por el pasillo hasta el baño. Supuse que era la abuela. Oigo la puerta cerrarse, e incluso oigo el pequeño chasquido que hace la puerta cuando la cierras con llave.
Terminé de comer mi sándwich y me dirigí a la sala de estar. Para mi horror, la abuela estaba sentada allí en su silla leyendo su libro. Le pregunté si acababa de ir al baño y me dijo que no se había levantado de la silla en todo el día. Corrí vacilante hacia donde estaba el baño y la puerta estaba cerrada. No abrí la puerta por miedo a lo que vería allí. Apoyé mi oído en la puerta para ver si podía escuchar algo. Estaba en silencio. Respiré hondo y puse mi mano en el pomo de la puerta. Y luego lo escuché. Un débil sonido de una niña llorando al otro lado de la puerta. Apenas podía escucharlo, pero definitivamente estaba allí. Estaba tan silencioso que posiblemente el sonido provenía del exterior de la casa a través de la ventana del baño. Finalmente reuní el coraje para abrir la puerta y el sonido desapareció. Hablé con la abuela sobre el sonido y me dijo que recientemente comenzó a ver a una niña en la casa. La chica aparecía al azar y nunca decía nada. Ella simplemente se sentaba allí y miraba a la abuela de vez en cuando. Me preguntaba si el llanto que escuchaba tenía algo que ver con la chica que estaba viendo la abuela. Durante mi último año en la escuela secundaria, las cosas fueron de mal en peor. Esa sensación de que alguien me miraba de vez en cuando se materializó en una figura sombría. En las áreas oscuras de la casa, pude ver la forma definitiva de alguien sentado allí, solo mirándome. Mis padres nunca vieron la figura de la sombra, pero la abuela me decía que esa era la niña que ha estado viendo. Las actividades de poltergeist, al menos así las llamé, también estaban empeorando. Un día, la abuela se cayó por las escaleras y se rompió la pierna derecha. Dijo que sintió que alguien la empujaba por las escaleras. En otra ocasión, empujaron la estantería de mi habitación y casi me cae encima. Luego estaba el incidente que hizo que mis padres finalmente decidieran volver a poner la casa en el mercado. Mi papá estaba en el garaje haciendo un cambio de aceite en su auto. Tenía el auto sobre soportes fijos y estaba aflojando el tapón de drenaje de aceite. Oyó que la puerta del garaje se abría y luego se cerraba y pensó que era mi madre o yo entrando en el garaje, y ambos confirmamos más tarde que no era ninguno de nosotros. Tan pronto como salió de debajo del coche, el coche se derrumbó en el suelo. Casi escapó de ser aplastado hasta la muerte. Tras la inspección de los soportes del gato, todavía estaban en condiciones de funcionamiento. Parecía que alguien simplemente los volcó, causando que el auto cayera. Sin embargo, eso parecía casi imposible, considerando la cantidad de fuerza que uno necesitaría para lograr tal hazaña. Después de eso, mis padres no pudieron soportarlo más y me dijeron que venderían la casa después de que me graduara. Nunca olvidaría el día que nos mudamos de casa. Nos llevó la mayor parte del verano vender finalmente la casa, pero finalmente encontramos un comprador. Mis padres se mudarían a un estado vecino, mientras yo me quedaba con mi mejor amigo durante unas semanas antes de mudarnos juntos a nuestro apartamento a 3 horas de distancia para asistir a la universidad. Mientras cargaba la última caja en el baúl, mi vecino me preguntó si finalmente nos mudaríamos. Él era unos años mayor que yo, así que nunca salíamos ni hablábamos mucho. Me preguntó si alguna vez la había visto a ella. Sabía exactamente de qué estaba hablando. Le dije que en realidad nunca la había visto, pero que había visto una figura en la sombra que supuse que era una niña. Finalmente me contó la historia de la casa. Antes de mudarnos, los Henderson vivían en la casa. Tenían una hija pequeña llamada Abby que siempre estaba enferma y en silla de ruedas. Mi vecino no sabía qué tipo de enfermedad tenía, pero solo sabía que pasaba la mayor parte del tiempo en la casa. Un año antes de mudarnos, Abby falleció en la casa. Hubo rumores de que los Henderson se estaban volviendo locos después de perder a su hija. Afirmaron que pueden escucharla moverse por la casa y que aún pueden verla a veces. Mi vecino siempre nos evitaba porque a veces, si mira hacia la ventana de la habitación de Abby, puede ver que ella lo mira fijamente. Esa era la habitación que me habían dado mis padres. Ahora sé por qué la casa tenía una rampa. Era la misma rampa en la que mis amigos y yo teníamos tantos recuerdos. La niña que vio la abuela, la figura de la sombra y la presencia de alguien que siempre me miraba fijamente eran probablemente Abby. Pero algo no tenía sentido. Incluso si Abby todavía estaba apegada a la casa, ¿por qué parecía que estaba tratando de lastimarnos? ¿Por qué empujó a la abuela, volcó mi estante de libros o trató de matar a mi papá? Lo pensé por un momento, luego me golpeó como un tren de carga. A.H. Abby Henderson. Esas eran las iniciales que había tachado hace años durante la limpieza de primavera. Aunque la casa siempre fue un poco espeluznante, no pasó nada malo hasta que taché esas iniciales. Tal vez estaba enojada porque taché sus iniciales.
Mi vecino debió haber visto el terror en mi rostro y me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba bien, pero no le dije lo que había hecho. De hecho, nunca se lo dije a nadie. Ni siquiera a mis padres. Antes de partir por última vez, miré hacia la ventana de mi habitación. No vi nada, pero se me erizó el vello de los brazos, como para decirme que había alguien allí. Me alegré de no tener que volver a poner un pie en esa casa nunca más. Han pasado 20 años y no he vuelto a visitar el pueblo en el que crecí, y mucho menos a la casa que me persiguió todos estos años. Terminé la universidad, obtuve una carrera decente, me casé con una buena chica que conocí en la universidad y tengo una niña a la que amo más que a nada en el mundo. Después de casarme, mudé a mi familia más cerca de donde viven mis padres. Todo iba muy bien hasta la semana pasada. Mi empresa estaba organizando una convención de una semana a la que necesitaba asistir. La convención se llevó a cabo en una ciudad a unos 30 minutos de mi ciudad natal. Fue solo un viaje de 4 horas, así que decidí conducir en lugar de volar. Terminamos temprano el jueves, así que pensé en ir a visitar mis antiguos terrenos. El pequeño pueblo no había cambiado mucho en los últimos 20 años. Se expandió un poco y algunas de las tiendas que recuerdo ya no están en funcionamiento o han sido reemplazadas por otras tiendas, pero es casi exactamente como lo recuerdo. Después de explorar un poco la ciudad, finalmente conduje hasta la casa en la que crecí. Igual que el pueblo, la casa estaba exactamente como la recordaba. La rampa todavía estaba allí. La casa todavía se sentía oscura y espeluznante. Frente a la casa había un letrero de venta que enumeraba la información del agente de bienes raíces. Junto a él había otro letrero que decía, Open House, viernes, 3 p.m. to 5 p.m. Me fui y me burlé del letrero pensando para mí mismo que nadie querría entrar a esa casa después de echarle un vistazo. No pude dormir esa noche. La cama en el hotel era agradable y cómoda, pero esa maldita casa seguía apareciendo en mi cabeza. Era normal que esa casa volviera a mi mente de vez en cuando, pero nunca me ha quitado el sueño. No quiero volver a entrar en esa casa, pero ¿por qué me intriga tanto ese letrero de puertas abiertas? Era como si hubiera algo, o alguien, atrayéndome de vuelta a esa casa. No pude dormir nada esa noche. Terminamos la convención al día siguiente y yo estaba de camino a casa. La casa había estado en mi mente todo el día. Estaría pasando por mi ciudad natal en el camino a casa. A medida que me acercaba más y más a mi ciudad natal, cada salida que pasaba, me decía a mí mismo que no era nada. Después de cada marcador de milla, diría que fue una idea estúpida de mi parte visitar esa estúpida casa. Pero cuando llegó el momento de seguir conduciendo o salir a mi ciudad natal, tomé la salida. Mi curiosidad sacó lo mejor de mí. Necesitaba averiguar por qué sigo teniendo estas pesadillas. ¿Por qué sigo viendo la misma casa en mis sueños? ¿Por qué me despierto después de abrir la puerta? ¿Por qué le tengo tanto miedo a esa casa? Tal vez pueda encontrar algunas respuestas en esa casa y tal vez finalmente pueda dejar de tener estas pesadillas. Cuando llegué a la casa, eran las 4:30. Me quedaban 30 minutos para decidir si realmente quería hacer esto o no. Salí del auto y me paré frente a la casa. Me sentí como si tuviera 9 años de nuevo. Mis respuestas de lucha o huida me decían que corriera, tal como lo hizo hace tantos años. Los vellos de mis brazos estaban todos erizados y mi ritmo cardíaco estaba por las nubes. Respiré hondo y me dirigí a la casa. La puerta principal se abrió y di un paso adentro. Fue como si me hubieran quitado un velo de los ojos. El interior de la casa era acogedor. Había algunas personas adentro. El agente de bienes raíces estaba mostrando a una pareja joven los alrededores. Ella me dio la bienvenida y dijo que puedo mirar alrededor y que si tengo alguna pregunta, puedo preguntarle a ella. Esperaba que la casa se viera igual que hace 20 años, pero hubo muchos cambios. Las alfombras eran nuevas y, en lugar de papel tapiz, había una capa fresca de pintura en las paredes. Se instalaron nuevos accesorios de iluminación, lo que hizo que la casa fuera mucho más luminosa que cuando yo vivía allí. Entré en mi habitación, la habitación de Abby, y no sentí ningún temor ni inquietud. Le susurré a Abby y le pedí que se mostrara ante mí. Si ella tuviera algún problema conmigo, podría salir y podemos hablar de ello. También me disculpé por tachar sus iniciales cuando era niña. No vi ni escuché nada. Caminé durante 15 minutos recordando mi infancia cuando el agente de bienes raíces me preguntó si tenía alguna pregunta. No le dije que solía vivir allí, pero le pregunté si conocía la historia de la casa. Ella no sabía mucho, pero me dijo que hubo un tiempo en que la casa tuvo 7 u 8 dueños diferentes en el lapso de más de una década.
El dueño actual de la casa la ha tenido por algunos años pero no vive en la casa. Lo compraron, lo renovaron y han estado tratando de venderlo durante bastante tiempo. Le di las gracias a la gente y salí de la casa. En el camino a casa, me sentí aliviado. Me reí pensando que era un tonto por tener pesadillas sobre una casa estúpida. Finalmente enfrenté mis miedos y volví a esa casa. Tenía la esperanza de poder finalmente dejar esa casa detrás de mí. Ha pasado una semana desde que volví a esa casa y, desde entonces, han estado sucediendo cosas extrañas. Mi casa parece más oscura que de costumbre. Mi esposa ha estado escuchando cosas en la casa. Mi hija ahora tiene un amigo imaginario y no me dice cómo se llama. Ha vuelto la sensación de que siempre hay alguien mirándome. Todas estas cosas me preocupan, pero lo que más me asusta es el sueño que tuve anoche. Tuve esa misma pesadilla recurrente otra vez. Excepto que esta vez, no me desperté después de abrir la puerta. Una vez que llegué a la casa y abrí la puerta, vi a una niña sentada en una silla de ruedas. No tiene más de 12 o 13 años, su piel es pálida y parece que no ha comido en días. Ella tiene una gran sonrisa en su rostro mientras proclama felizmente: después de todos estos años finalmente te encontré. Sueños malos. ¿Cuánto tiempo ha estado teniendo este problema, Michael? Miré al Dr. Mills a través de la mesa de café y pensé profundamente. Toda mi vida, supongo, no lo sé. Me encogí de hombros y miré la mesa. No soñar en sí mismo no es motivo de preocupación, Michael. Pueden ser cosas simples como no tener suficiente sueño REM o cosas más grandes como la apnea del sueño. El Dr. Mills garabateó en su libreta por un minuto y dejé que el silencio gobernara por un poco más. Tuve un examen físico completo y un estudio del sueño, le dije solo con una sugerencia de agravación en mi voz. Ah, ¿y qué te dijo el doctor? El Dr. Mills escribió más en su pequeño blog de notas, no sé por qué, pero ese sonido me dio ganas de romper su pluma. Me dijeron que estoy sano, que no tengo apnea del sueño y entré en el sueño REM como debería. Me sentí estúpido sentado aquí hablando de esto. Ni siquiera quería hacer esto. Entonces, un hombre de 30 años completamente sano sin problemas para dormir, sin eventos traumáticos previos y sin lesiones recientes en la cabeza, ¿correcto? El Dr. Mills me miró por encima de sus gafas sin montura. Sí, respondí desanimado. ¿Por qué estás aquí, Michael? Me despierto empapado en sudor ¿Y qué, Michael? El Dr. Mills está inclinado hacia adelante ahora que la pluma y el papel están olvidados en su mesa auxiliar, y grito tan fuerte que he llamado a la policía más de una vez. Tuve que mudarme 3 veces en el último año debido a quejas por el ruido y pagué más que suficiente por las facturas médicas por daños en la garganta. Solo quiero saber el porqué, doctor. El Dr. Mills se reclinó en su asiento y me miró hasta que recuperé el control. Volvió a tomar su cuaderno y pude verlo escribiendo psicótico y peligro para la sociedad una y otra vez. No tenía derecho a juzgarme, solo quería saber qué me pasaba y qué me asustaba tanto mientras dormía. Michael, este es un lugar seguro donde puedes expresar tus frustraciones y ansiedades abiertamente siempre y cuando lo mantengas en un nivel seguro. Está bien, puedo hacer eso. El Dr. Mills me sonrió y volvió a guardar su cuaderno. Se inclinó hacia adelante, juntó los dedos y respiró profundamente. No nos queda mucho tiempo, Michael, así que quiero señalar exactamente qué es lo que quieres lograr aquí. Quiero volver a ser normal, doctor, qué difícil es eso de entender. Apreté mi puño y lo miré a los ojos, él me devolvió la mirada y siguió sonriendo. Quiero que me hipnotices, quiero que me preguntes sobre recuerdos reprimidos, quiero que me ayudes a arreglar esto. Golpeé un lado de mi cabeza para enfatizar. El Dr. Mills se levantó y caminó por la habitación tocando algunas de sus knickknacks y se detuvo detrás de mí. Puso una mano en mis 2 hombros y respiró hondo exhalando lentamente. Michael, si te arreglara, me moriría de hambre. Me palmeó los hombros y caminó hacia la ventana. Estoy seguro de que encontrará otros clientes, mis míseros $100 no son suficientes para llevarlo a la bancarrota. Me reí nerviosamente por su comportamiento y me moví nerviosamente en mi asiento. El dinero no significa nada para mí, Michael, ¿qué recuerdas? Te dije antes que no recuerdo ninguno de los sueños, el Dr. Mills me interrumpió abruptamente. Sobre hoy, Michael, ¿qué recuerdas específicamente de hoy? Finalmente se dio la vuelta y me miró fijamente. Noté que cuando se volvió hacia mí, sus rasgos habían cambiado, su rostro había adquirido un brillo gris y se le habían formado colmillos a un lado de la boca. Yo, no lo sé. Tartamudeé y me empujé más profundamente en el sofá.
Recuerdo que llamaron a la policía, que se mudaron, y hay algo más en el borde de mi mente que simplemente no viene. Lo recuerdo bien, Michael. Estaba matando de hambre a Michael. Sacó las últimas palabras para enfatizar su declaración. Sus colmillos se estaban alargando y su boca se había alargado hasta convertirse en una trompa. Este país está enfermo, Michael, ¿lo sabías? Acostumbrados a los de mi especie, íbamos por todo el país ayudando a la gente a proteger a jóvenes y adultos por igual. Fuimos reverenciados como dioses, Michael. Dio un paso adelante y me empujó más profundamente en los colmillos del sofá rozando mis mejillas. Entonces los de tu especie comenzaron a enfermarse y nos esforzamos tanto por ayudarlos que tratamos de ayudarlos a todos, pero nos mataron de hambre. Empezaste a tomar pastillas que te obligaron a dormir, que te quitaron la capacidad de soñar y vi a mis hermanos morir, Michael. Estaba escupiendo de rabia, su cuerpo transformándose lentamente lejos del tranquilo médico que había sido. Ahora dos enormes zarpas de oso se me echaban encima de los hombros. Pensé que moriríamos, Michael, luego viniste tú. Tú y tu fallido intento de suicidio te trajeron a mí, te pusieron de guardia y me enganché. Esperé tanto tiempo para que te liberaran y aún más para que dejaras de tomar el medicamento. Se quitó el peso de encima y se acercó a su silla. Soy Michael de Bakú, me alimento de tus sueños y mantengo el mal lejos de ti. Los demonios me temen, pero no se preocupen, no puedo hacerles daño a los humanos. Sin embargo, necesito comer para existir y, aunque no puedo hacerte daño físicamente, he existido durante milenios y me aseguraré de que tus pesadillas produzcan suficiente sustento para mantenerme a mí y a mis hermanos durante tanto tiempo como pueda. Miró el reloj, ya no quedaba nada parecido al médico, solo una quimera de elefante y oso. Me temo que no tenemos tiempo, Michael, déjanos comenzar nuestra sesión. Me desperté empapado en sudor, me ardía la garganta y alguien llamó fuerte a la puerta de mi casa. Lo abrí para ver una insignia brillante y un oficial muy enojado. Recibí una queja por ruido de este apartamento. Intenté responderle, pero todo lo que salió fue un susurro. Me miró fijamente y una media sonrisa apareció en su rostro mostrando los colmillos de cada comisura de su boca. Malos sueños otra vez, Michael,